¿Cómo está? Inicia temas del día. Vamos de inmediato a revisar nuestra pregunta en Twitter. Acabadita de salir del horno. Aquí está. El presidente Nicolás Maduro ratifica que llueva, truene o relampaguee. El 10 de enero hará cumplir la voluntad de los venezolanos que por mayoría lo reeligieron el 20 de mayo de 2018. La pregunta, ¿cómo califica esta respuesta del presidente Maduro a Estados Unidos y el denominado Cártel de Lima? Opine. Así es, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ofreció una rueda de prensa, habló de la reunión que sostuvo con Michel Ochard, director general de la empresa Morel & Prom, con el objetivo de firmar acuerdos en materia energética. De esto y más le vamos a hablar en nuestro primer tema del día. Acompáñenos. Estamos enfrentando una agresión internacional histórica que no tiene parangón en la historia de Venezuela. ¿En defensa de qué? De la dignidad nacional, de la soberanía nacional, de la democracia protagónica, de la constitucionalidad, en defensa de la verdad de Venezuela. Es indignante, todos los puntos de la declaración del Cartel de Lima son indignantes, todos, uno por uno. ¿Cómo puede pretender gobiernos extranjeros darle órdenes a Venezuela? Mediante una inversión de $400 millones en la empresa mixta Petro Regional del Lago por parte de la francesa, el gobierno bolivariano busca entonces contrarrestar el bloqueo económico, comercial y financiero contra esta nación suramericana por el gobierno de Estados Unidos. El mandatario venezolano aseguró que con este convenio el gobierno bolivariano tiene como objetivo este año asegurar el incremento de la producción a 70.000 barriles diarios. Así mismo, el presidente adelantó que iba a ofrecer información luego de acuerdos comerciales con empresas de China, Rusia, Holanda y Reino Unido. Imágenes entonces de la reunión que más temprano sostuvo el jefe de Estado venezolano con estas autoridades francesas. Pero escuchábamos ya parte de sus declaraciones desde el punto de vista de la política, tanto internacional como la doméstica. Cómo se está, preparando el panorama previo a la juramentación del presidente Nicolás Maduro este 10 de enero. Bueno, pues en materia de soberanía también vamos a escuchar qué dijo el presidente Nicolás Maduro. Habló, votó en legítimas y transparentes elecciones el 20 de mayo y el 10 de enero yo voy a cumplir la voluntad popular, la soberanía nacional y la soberanía popular. Llueva, truene o relampaguee, el pueblo y la Fuerza Armada, junto a su presidente, cumpliremos la juramentación de rigor que manda nuestra Constitución. Así que es muy importante. Le invito a hacer un breve repaso de los comicios presidenciales que se realizaron el pasado 20 de mayo. Vamos a recordar que estas elecciones fueron parte de una exigencia de las fuerzas opositoras en el país para abrir un nuevo ciclo de diálogo en el contexto de las negociaciones que se hicieron en República Dominicana. Luego de quedar establecida esa jornada electoral, pues los principales partidos de la oposición se retiraron. No obstante, participaron candidatos de oposición, como fue en su caso el exgobernador del estado Lara, Henry Falcón, y el pastor evangélico Javier Bertucci, con un padrón electoral del 46,01%. Además, la jornada electoral contó con todos los parámetros de transparencia y seguridad del voto reconocido por los candidatos opositores que participaron, así como por los acompañantes internacionales. El presidente Nicolás Maduro fue reelecto con 5.823.728 votos, lo cual se traduce en el 67,7% de ese padrón. Con mucha más información, desde Caracas, Madeleine García. ¿Cómo estás, Madeleine? Participaste en esta rueda de prensa del presidente Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores. ¿Qué otras ideas y qué otros elementos ofreció como contexto? Hola, Rey, ¿cómo estás? Pues suena un poco como paradójico, ¿no? Hay una empresa francesa de capital privado, una empresa francesa, es decir, una empresa de Europa, que confía en Venezuela y que ampliará
inversiones para el próximo año. Aquí se creó una empresa mixta con PDVSA. ¿Y por qué hablo de paradójico? Bueno, porque esto estaba sucediendo pocas horas después que el Parlamento Europeo dijo que no reconocería a Nicolás Maduro. Y decía el presidente en el día de hoy, primero, que el presidente del Parlamento Europeo dice una cosa hoy, otra cosa mañana, y segundo, que lo que se está viendo es que forma parte de esos ataques internacionales contra Venezuela, que una cosa es el ajedrez político y otra cosa es la confianza que Venezuela genera en el mundo, esas inversiones, esos empresarios que están dispuestos a venir, y que Venezuela en el día de hoy, así lo dijo el presidente Nicolás Maduro, ha sumado garantías para que vengan a este país pues a sembrar acá su capital. Y hay condiciones especiales, informaba hoy el presidente Nicolás Maduro, para que estén acá en Venezuela. El mes de enero será un mes de consolidación de esas empresas, de esos convenios internacionales con diferentes países del mundo, China, Turquía, incluso Estados Unidos, Irán, pues el Reino Unido, España. Es decir, hay empresas que están mirando a Venezuela como una oportunidad, y eso es muy importante, decía el presidente Nicolás Maduro, porque nos hace ver dentro del mundo como uno de esos países en donde se puede llegar y se puede estar acá con inversiones. Pero además también dijo el presidente Nicolás Maduro que Venezuela asume la presidencia de la OPEP, de la conferencia de la OPEP, y también del gas. Dos grandes instancias internacionales que por primera vez va a dirigir un país y que coincide en el mismo año. Esto es muy importante en esta geopolítica mundial, Rey. Y otro aspecto muy importante, bueno, tú lo has mencionado, tiene que ver con el día de la juramentación, el 10 de junio. Hay diferentes actividades, se espera la presencia de muchos invitados internacionales, que ya han confirmado su asistencia acá. Entre ellos, pues el presidente de Turquía le ha dicho al presidente Nicolás Maduro que viene con una amplia delegación encabezada por el vicepresidente, entre otras naciones que se espera. No adelantó detalles. En cuanto al tema del Grupo de Lima, ha dicho el presidente Nicolás Maduro que el Grupo de Lima no es el mundo, y que responde precisamente a ese gobierno de extrema derecha o radical en Estados Unidos, que ha logrado agrupar a estos gobiernos también radicales en el mundo para, bueno, atacar a Venezuela, pero que esto será momentáneo, esto pasará, así confía el presidente Nicolás Maduro. Venezuela se queda, son 6 años más de su gobierno, y que está seguro que pues se superarán todas estas dificultades, esta situación, y que siempre está abierto al diálogo, un diálogo constructivo, un diálogo de respeto. Y si alguno de estos países decidiera aplicar algún tipo de acción diplomática contra Venezuela, en ese momento Venezuela responderá, Rey. Así que muchísima expectativa en estos días. Faltan 2 días para esa juramentación, tal cual como lo dice la Constitución de Venezuela, del presidente Nicolás Maduro, que será además ante el Tribunal Supremo de Justicia. Muchísimas gracias, Madeleine. Vamos a seguir abordando este aspecto. Recordemos que más temprano el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, me refiero a Diosdado Cabello, afirmaba que el presidente Nicolás Maduro, en efecto, iba a ser juramentado por el Tribunal Supremo de Justicia en razón del desacato por parte de la Asamblea Nacional recién juramentada. Convocamos al pueblo de Venezuela, convocamos a todo el país a que este 10 de enero acompañemos la juramentación de nuestro hermano presidente Nicolás Maduro ante el Tribunal Supremo de Justicia. Un hecho absolutamente constitucional, absolutamente legítimo, y cuando hablo de legítimo hablo de legitimidad como presidente de la República para ejercer el cargo, una legitimidad que viene dada por la expresión de un pueblo el día 20 de mayo, la expresión de la voluntad del pueblo, el día 20 de mayo en elecciones libres, transparentes, democráticas, universales y secretas. Fue electo el compañero Nicolás Maduro con más del 68% de los votos. Diosdado Cabello manifestó que el presidente va a ser juramentado por la Asamblea Nacional Constituyente, además.
dándole cumplimiento a la Constitución, estaremos con el presidente en su juramentación. Luego de la juramentación, el presidente irá a un acto militar de reconocimiento de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana como comandante en jefe para el periodo 2019-2025. Eso está sumamente claro, transparente. Al día siguiente, el presidente irá ante la Asamblea Nacional Constituyente al reconocimiento del carácter plenipotenciario de la Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional Constituyente, de la Asamblea, carácter plenipotenciario de la Asamblea Nacional Constituyente y la Asamblea Nacional Constituyente al reconocimiento de Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Por todo eso que prácticamente acaba de ocurrir en Venezuela es que le preguntamos hoy. El presidente Nicolás Maduro ratifica que llueva, truene o relampaguee. El 10 de enero hará cumplir la voluntad de los venezolanos que por mayoría lo reeligieron el 20 de mayo de 2018. Bueno, pues ¿cómo califica usted esta respuesta del presidente Maduro a Estados Unidos y el denominado Cártel de Lima? Opine. Hablemos ahora de la imagen del día. ¿Dónde se genera? En la provincia de Punjab, en Pakistán. En fotografías le vamos a mostrar el fuerte de Rohtas que se encuentra en la ciudad de Jhelum. Es conocido por sus largas murallas defensivas y por sus puertas monumentales. En el año 1997 fue inscrito por la UNESCO como Patrimonio Mundial Cultural. Con estas hermosas imágenes, a la pausa. Estamos de vuelta. Nuestro segundo tema se genera en Siria. En medio de una reunión con Turquía, el gobierno de Estados Unidos condiciona la fecha de la salida de sus tropas de ese país árabe al compromiso de Ankara de garantizar la protección de los kurdos que, según Washington, luchan contra el Estado Islámico. De inmediato, vamos con nuestro corresponsal en Damasco, Hisham Wanous. Él nos trae todos los pormenores. Saludos, Hisham, adelante. Buenas tardes, Rey. Saludos, amables televidentes. El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, durante su visita a Jerusalén ocupada, ratificó el compromiso de Estados Unidos con la seguridad de Israel. En este marco, informó sobre la retirada de las tropas norteamericanas invasoras del territorio de Siria, cuestión que ha sido debatida con las autoridades de la ocupación israelí y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que precisó que Estados Unidos realmente debe realizar esta retirada de forma lenta y no retirar las tropas estadounidenses de la base norteamericana At-Tanf, establecida de forma ilegal en el poblado de At-Tanf, sirio, fronterizo con Jordania e Irak. Realmente las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre de que no existe un calendario definido para la retirada de esas tropas de Siria y de que estas tropas realmente se retiran del país árabe debido a que en Siria no hay una gran riqueza y que únicamente hay arena y muerte. Estas declaraciones del presidente de Estados Unidos constituyen un cambio de postura, afirman los sirios y los expertos consultados únicamente para complacer a Israel, que intenta revocar esta decisión estadounidense bajo la excusa de que en el lugar de las tropas norteamericanas se instalarían tropas iraníes que pondrían en peligro la seguridad de la ocupación israelí. Estados Unidos, para justificar su decisión de postergar la retirada del territorio sirio, informó que la misma debe ser vinculada con garantizar la seguridad de las fuerzas kurdas que Estados Unidos afirma son sus aliados en la lucha contra los terroristas del llamado Estado Islámico, razón por la cual el asesor de Seguridad Nacional
de la Casa Blanca, John Bolton, continúa su visita a Israel y procede a visitar a Ankara para obtener garantías del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, del presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, de que no atacará a las fuerzas kurdas. Estas declaraciones han sido rechazadas por Turquía y por Ankara, que afirmó que sus ataques van dirigidos contra los milicianos de las llamadas Unidades de Protección Popular kurdas y no contra el pueblo kurdo, a estas unidades que califica como bandas terroristas que ponen en peligro su seguridad nacional. Las autoridades sirias, al igual que la población civil, afirman que Estados Unidos se va a retirar del territorio de Siria porque sus planes en Siria han fracasado y porque realmente no tiene otra opción sino la salida del territorio de Siria, porque el pueblo, que el ejército árabe sirio, una vez que termina la lucha contra las bandas terroristas y una vez que culmina la erradicación de los últimos reductos terroristas en territorio de Siria, procederá a luchar contra todas las tropas invasoras extranjeras encabezadas por Estados Unidos y también Turquía, asimismo las tropas de Francia y Reino Unido. Y también continuará la lucha para la liberación del Golán sirio ocupado por parte de Israel, que durante la visita de John Bolton a Jerusalén, el primer ministro Benjamin Netanyahu pidió de Estados Unidos reconocer su soberanía, la soberanía de Israel sobre el Golán sirio ocupado. Sin embargo, esta decisión, según afirman los sirios, es difícil de tomar porque se constituirá una grave violación a la legalidad internacional y a todas las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y la reciente resolución de la Asamblea General de la ONU que pidió poner fin a la ocupación israelí al Golán sirio ocupado. Esta es toda la información que tenemos por ahora. Adelante, Rey. Muchísimas gracias, Hicham, por toda esta información, además en contexto. Vamos ahora a ofrecerle nuestro tema en desarrollo. El tema en desarrollo se genera en El Salvador. A menos de un mes de celebrarse los comicios presidenciales, eso va a ser el próximo 3 de febrero, el Tribunal Supremo Electoral de esa nación centroamericana ya realizó una prueba de transmisión de resultados para evaluar el funcionamiento del equipo tanto humano como tecnológico. Ernesto Ábalos, desde El Salvador, nos tiene toda la información. Saludos, Ernesto. ¿Qué tal? Saludos para ustedes y para nuestra audiencia. A 27 días para que se realicen los comicios del próximo 3 de febrero, el calendario electoral camina sin contratiempo. Así lo han afirmado los magistrados del Tribunal Supremo Electoral salvadoreño. El día de ayer, domingo, realizaron una prueba de transmisión de datos a nivel nacional, la que han calificado como exitosa, ya que se cumplió con el 99.8% de transmisión de actas a nivel nacional. Esto ha sido catalogado por los magistrados como un hecho sin precedentes. Además, el calendario electoral estipula otro tipo de actividades y prohibiciones, como por ejemplo la prohibición desde el próximo 19 de enero de la publicación de encuestas o de sondeos de opinión por parte de institutos políticos o de casas encuestadoras. Además, se tiene previsto que para los días 28 y 30 de este mes se realice la distribución del material electoral en todo el territorio nacional. Esto para que todo esté listo para las elecciones del próximo 3 de febrero. Finalmente, les quisiera compartir que se realizará otro simulacro general para el próximo 20 de enero. Este será el último antes de los comicios que se esperan se desarrollen en completa calma. Este es mi reporte. Regreso con ustedes al estudio. Muchísimas gracias, Ernesto. Revisamos nuestra pregunta en Twitter y las respuestas. Sobre
Sobre esto preguntábamos, el presidente Nicolás Maduro ratifica que llueva, truene o relampaguee, el 10 de enero hará cumplir la voluntad de los venezolanos que por mayoría lo reeligieron el 20 de mayo de 2018. ¿Cómo califica esta respuesta a Estados Unidos y al denominado Cártel de Lima? Vamos a ver una de las respuestas, la tenemos aquí de Alejandro, dice, ¿y quién es el Cártel de Lima para entrometerse? Sí, ya sé, los que siguen a los invasores yanquis. Otra respuesta la ofrece Caritas, dice, el pueblo venezolano es el que manda y por tanto el presidente Nicolás Maduro seguirá en el poder. Bien hecho, Venezuela, no injerencia extranjera en nuestros pueblos de Latinoamérica. Muchísimas gracias por su participación en el segmento de la pregunta del día. El tiempo lo hemos consumido con muchísima información, así que le digo hasta una próxima emisión de Temas del Día.